Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, Los estados de relación de la materia son 4: sólido, líquido, gas y plasma. Los sólidos tienen una forma definida y son capaces de soportar y transmitir esfuerzos. Los líquidos son capaces de fluir, muchos de ellos son relativamente incompresibles, o sea que no se pueden comprimir o se comprimen muy poco. Los gases se comprimen con facilidad y ocupan todo el recipiente que los contiene. Sus propiedades que nos permiten inferir que en su estructura molecular los espacios entre las moléculas de que están constituidos son relativamente grandes. Un plasma es un gas en el cual los átomos están ionizados. Esto significa que de los átomos que lo conforman se han separado algunos o todos los electrones, convirtiéndose en una mezcla eléctricamente neutra. Densidad. La densidad se define como el valor de un objeto homogéneo que se obtiene dividiendo la masa de todo el objeto entre el volumen que ocupa, y su fórmula es densidad es igual a masa entre volumen, lo cual la masa se mide en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. La densidad relativa o gravedad específica. Para los líquidos y sólidos, la densidad relativa se define como la razón de la densidad de una sustancia a la densidad de otra tomada como base o referencia. La fórmula de densidad relativa es igual a densidad de la solución entre densidad del agua. Específico. El peso específico de un objeto homogéneo se obtiene cuando dividimos su peso entre el volumen que ocupa, y su fórmula es peso entre volumen, lo cual las unidades del peso son newtons y las unidades del volumen son metros cúbicos. Bueno, a mí me tocó hablar de la presión. La presión se define como la fuerza por unidad de área y su representación algebraica queda como P F sobre A, donde F es la magnitud de fuerza ejercida perpendicular a una superficie dada el área A. Entonces la presión P es la fuerza dividida entre el área, tomando en cuenta que la presión es una cantidad escalar. Temas selectos de física, etapa 1. Presión y fluidos. La presión hidrostática es la parte de la presión debida al peso de un fluido en reposo. La fuerza ejercida por un fluido sobre un objeto sumergido es perpendicular a la superficie en cualquier punto del objeto. La fuerza ejercida por el fluido sobre las paredes del contenedor es perpendicular a las paredes en todos los puntos y se incrementa con la profundidad. El fluido ejerce la misma presión en todas las direcciones en un punto del mismo, o sea que la presión va dentro del punto dentro del vaso. Los fluidos ejercen presión en todas las direcciones. Un fluido ejerce la misma presión en todas direcciones en un punto del mismo. La presión hidrostática son los fluidos que están en reposo, y para poder resolver los problemas acerca de esto se usa la fórmula: presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura. O sea, la presión dentro de un líquido es directamente proporcional a su densidad y a la profundidad. Presión atmosférica. Todo fluido ejerce presión sobre los cuerpos que están inmersos en él. La Tierra se encuentra rodeada de una capa de gas a la que llamamos atmósfera. En realidad es una mezcla de gases, pero se comporta como uno solo al que llamamos aire. La atmósfera se divide en diversas capas: la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la ionosfera y la magnetosfera. Por lo anterior, todos nosotros nos encontramos constantemente en el interior de un fluido. La atmósfera ejerce una presión sobre nosotros a la que llamamos presión atmosférica, debido al peso. Los fluidos ejercen su presión en todas las direcciones, o sea que de abajo hacia arriba también se ejerce igual presión. La medición de la presión atmosférica tiene gran importancia para la predicción de estados del tiempo. Generalmente, valores bajos de presión atmosférica indican la proximidad de la lluvia y valores altos indican buen tiempo, aunque puede haber excepciones. Cuando se mide la presión con respecto a la presión atmosférica se le llama presión manométrica. La presión atmosférica hace posible el funcionamiento de
muchos aparatos en la industria y la vida doméstica. Ahora vamos a hacer un problema sobre la presión atmosférica. Tenemos los datos y tenemos la fórmula y ahora solo vas a sustituir, que sería 1.013 por 10 a la 5 pascales más el producto de 800 kilogramos metro cúbico por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por 10 metros, que esto es igual a 179.700 pascales. But I can shake it. Etapa 1, principio de Pascal. La ley es enunciada por Blaise Pascal. El principio de Pascal establece que una presión externa aplicada a un fluido confinado dentro de un recipiente cerrado se transmite íntegra por todo el fluido. En otras palabras, todos los puntos del fluido experimentan el mismo cambio de presión. Y para poder resolver problemas respecto a esto, se utiliza la fórmula fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2, donde esta ley se aplica para una máquina hidráulica. Ya si nosotros queremos despejar una fuerza o un área, solo resolvemos eso y para poder sacar cada una ya nada más puedes despejar. Principio de Arquímedes. Se dice fue descubierto cuando a un tirano le obsequiaron una corona, la cual supuestamente era de oro. Él, al no confiar en nadie, le dijo a Arquímedes que comprobara que ésta era de oro. Arquímedes, mientras tomaba un baño en su tina, tratando de descifrar que la corona era o no de oro, se dio cuenta que la corona cayó al agua, y al pasar esto se dio cuenta que el nivel del agua comenzó a subir. Y debido a que la compresión es despreciable, cuando se sumergía la corona, desplazaba una cantidad igual de volumen, y así fue como descubrió el principio de Arquímedes. En términos científicos, podemos decir que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido que se desaloja. Entonces, la fuerza de empuje es igual al peso del agua desplazada. Muy bien, ahora voy a explicar el capítulo 5.1. En el sonido, la energía se transfiere desde la fuente en forma de ondas sonoras longitudinales o transversales. Por lo tanto, el sonido es una onda mecánica que se propaga a través de un medio elástico. En el aire, el sonido viaja a 330 metros sobre segundo, a una temperatura de 0 grados Celsius. Al aumentar la temperatura, el aire también se incrementa. La velocidad del sonido es casi 0.6 metros por segundo por cada grado Celsius que aumente la temperatura. La velocidad del sonido es igual a 330 metros sobre segundo más 0.6 metros sobre segundo sobre grados Celsius por la temperatura. El oído humano detecta las características de las ondas sonoras y se conocen como tono, timbre y sonoridad. El tono es la frecuencia de la onda, el timbre es la calidad de las ondas y la sonoridad o intensidad describe la amplitud de la onda. Al umbral audible se le nombra cero estándar de la intensidad del sonido para una frecuencia de 1000 Hz. El nivel de intensidad, representado por NI, es la medida de la intensidad del sonido en relación con el cero estándar de la intensidad. Se representa el nivel de intensidad NI por la fórmula NI igual al logaritmo de intensidad sobre intensidad del sonido cero estándar en Bell. Por ser el Bell una unidad grande, la unidad decibel es más usada y un Bell es igual a 10 decibeles, quedando nivel de intensidad es igual a 10 logaritmo de intensidad por
logaritmo del ser estándar de la intensidad del sonido en decibelios. I see those magazines. El efecto Doppler es la variación de la frecuencia de una onda producida por un móvil respecto al receptor, ya sea estático o en movimiento. Un ejemplo para explicarlo sería el cambio de tonalidad de sonido producido por una ambulancia conforme ésta se acerca o se aleja de un observador, ya que una persona estática situada a una distancia determinada de una fuente de sonido, también móvil, siempre percibe la misma sensación de sonido. En cambio, si la distancia varía, percibe diferentes tonos. Esto se debe a que entre más cerca esté el sonido, es cada vez más agudo, y cuando se aleja es cada vez más grave. Entre más aumente la frecuencia, el sonido será más agudo y viceversa. Working on Photoshop, you know that stuff. Con el subtema de ruido. Cuando una persona percibe un sonido indeseable, podemos decir que éste escucha ruido, siendo una suposición de ondas con diferentes frecuencias. En el medio existen ruidos de tipo natural y los producidos por el hombre. El ruido puede causar a una persona, además de sordera, úlceras, trastornos del sistema nervioso central, problemas psicológicos como insomnio, ansiedad, irritación, dependiendo del nivel de ruido y del tiempo de Ain't real, come on and make it stop. If you got beauty, then raise them up, 'cause every